Bueno, antes de iniciar, déjenme ponerlo en las manos de Dios para que Él sea el que dirija nuestra enseñanza. Señor, gracias Padre Todopoderoso por la oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, de estar aquí. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por las misericordias que renuevas cada mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy te pido que si hemos encontrado gracias, Señor, ante tus ojos, la palabra que yo traigo al oído, Señor, de tu pueblo, Padre Todopoderoso. Me uses como instrumento para que tu Santo Espíritu, Señor, la lleve a su corazón. Renueve su mente, Padre. Vengan a un arrepentimiento en espíritu y en verdad y conozcan al Dios que nos creó. Y conozcan, Señor, que tú eres grande y podamos comenzar a mostrar lo que tú haces, Señor, para aquellos a los que amas. Oh Padre Todopoderoso, bendito seas hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, la segunda confesión de fe bautista de Londres. Vamos a continuar nosotros con el tema que el hermano había venido exponiendo la semana pasada de la divina providencia, de la divina providencia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la divina providencia o de la providencia de Dios, hablamos de una cualidad de nuestro Dios, que no es un atributo, pero que está ligado íntimamente esa providencia a cada atributo del Señor. También cuando hablamos de la providencia del Señor, podemos hablar del obrar de Dios. ¿Y dónde no obra el Señor? La palabra nos dice que a través de antes de que fueran los tiempos y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él ya tenía esa providencia para con nosotros, para con la creación. Y cuando yo digo la creación, no me refiero nada más a la humanidad, porque abarca la naturaleza, los animales, los seres humanos y todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Cuando hablamos de la providencia divina de Dios, estamos hablando del obrar de Dios. Y cuando hablamos del obrar de Dios, decimos que el Señor controla absolutamente todo. El Señor controla la vida, la muerte, a Satanás, los principales, los potestades. El Señor controla el pecado, aunque no es el autor del mismo. El Señor controla incluso la conversión de los incrédulos. El Señor controla absolutamente todo. Y dando una repasada de lo que era la providencia, me encontraba en un libro del doctor Miguel Núñez, pastor también de lo que es la Iglesia Bautista Internacional, que dice, él define, y no dice como absoluto, que la providencia de Dios se puede ver de la siguiente manera, en sus palabras y en su conocimiento. Dice, cuando hablamos de la providencia de Dios, nos referimos al hecho de que Dios sostiene toda su creación, y allí entramos todos, y gobierna todos los eventos de la naturaleza de manera perfecta, con la intención de glorificar su nombre. Ahí no entramos ni tú ni yo, sino Él mismo y para Él mismo. Y dice, y al hacerlo, tiene la intención de bendecir a aquellos a quienes Él ama de manera especial. Esa es la providencia de Dios, dice. De manera que a lo largo de su historia, Dios ha interactuado con todos, con toda la creación, para bendecir a sus elegidos a través de cada uno de sus atributos. Por eso ahorita mencionaba que no es un atributo, pero que estaba ligada íntimamente a cada uno de ellos. Y lo ha hecho de una forma continua, quiere decir que nunca cesa, a través de los eventos ordinarios de la vida, así como a través de sus intervenciones milagrosas, las cuales siguen siendo ordinarias para Dios, porque para Dios nada es difícil. Entonces, el hablar de providencia es entender que Dios gobierna y controla perfectamente todo. Entonces, cuando nosotros vemos que la providencia y el obrar de Dios vendría siendo exactamente lo mismo, iniciamos con una pregunta, hermanos.
¿Puede escapar alguien de la providencia de Dios? No. Entonces, dice el 5.5, que es de donde nosotros vamos a continuar, dice, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones, para disciplinarnos por sus pecados anteriores o para revelar la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en él y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. Si nosotros vemos o pudiéramos desglosar de alguna manera esta primera parte, sería tal vez de esta manera. 1. El Señor expone a sus hijos a pruebas. Si tú te fijas, Él dice aquí a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al hablar también de lo que es la providencia o el obrar de Dios, estamos hablando directamente de una elección. ¿Y sus hijos quiénes somos? Sus elegidos. Entonces, Él expone a sus hijos a pruebas. La número 2 sería, ¿para qué? Para disciplinarlos, exponiendo sus pecados, mostrando su corazón. ¿A quién le muestra el corazón el Señor? A nosotros mismos. Él conoce absolutamente todo, porque Él obra incluso en el corazón del hombre para conversión. Y el número 3, pudiéramos decirlo así, dice, ¿con qué fin? Ser humillados. Y nosotros habíamos hablado que la humillación para el Señor es que nosotros entendamos que debemos ser 100% dependientes de Él. Nosotros dependemos en toda manera, en todo tiempo y en todo momento de Él. Entonces, en una total dependencia de Él y para hacernos más astutos, pudiéramos decirlo así, espiritualmente. El obrar de Dios en nosotros, hermanos, es para glorificar su nombre por amor a nosotros. Entonces, vamos a verlo bíblicamente. Hay varios ejemplos en la palabra, pero quiero que nos enfoquemos más directamente en Lucas 22, 31, 34, que es la famosa negación de Pedro. Pero también podemos ver nosotros ahí, segunda de Crónicas 32, 25, 26 al 31. Y esto es solo una parte de lo que el Señor nos muestra, haciéndonos ver nuestro corazón en su providencia para con nosotros. Dice el 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías, en ese momento, para ponernos un poco en contexto, es sitiado por Senarequib, quien blasfema contra Dios. Y a lo largo de la historia nos hemos visto que esto es recurrente o repetitivo. El pueblo se aparta de Dios, pudiéramos decirlo así. El pueblo clama al Señor, el Señor escucha, obra a favor del pueblo y muy comúnmente, ¿qué es lo que hace el pueblo? Trata de glorificarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? No correspondió bien, dice aquí, al favor que le había hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá de Jerusalén. El 26 dice, pero Ezequías después de haber enaltecido su corazón, se humilló, se arrepintió, se retractó incluso, yo creo que hasta en su pensamiento de lo que había hecho. Porque fíjense lo que dice en adelante, dice, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios provee salvación a través de un ángel, dice la palabra. Entonces,
El 31 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Para qué dice el Señor aquí? Para probarle. Y eso también lo vemos en Éxodo, y eso también lo vemos en los evangelios. El Señor nos prueba. ¿Qué es lo que prueba el Señor en nosotros? Que en realidad estemos viviendo ¿en quién? En Él. Sabiendo de antemano que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para glorificar su nombre. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo hasta el día de hoy y desde el principio de los tiempos, la altivez de corazón es lo que nos ha apartado recurrentemente del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos dado la gloria al que nos creó. Incluso dentro de nuestra humanidad corrupta, hemos tratado de glorificar a la criatura y no al Creador. ¿Qué significa esto? Que hemos divinizado más al hombre que al mismo Dios. Entonces, dentro de la providencia del Señor, dice aquí, la altivez de corazón. Vamos a ver Lucas 22, perdón, 31 al 34, si gustan buscarlo en su Biblia, y dice, el 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces. Y me voy a permitir leerlo, perdón, en una siguiente, en la Nueva Traducción Viviente. Y él dice aquí, dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, el 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Escuchemos esto. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Me llamaba mucho la atención en este pequeño extracto de la palabra, cómo ni en palabras del mismo Señor Jesús que estuvo entre nosotros y entre ellos, le dice a Pedro qué es lo que va a pasar, y él dice, dispuesto estoy contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Entonces, si nosotros leemos la Nueva Traducción Viviente, dice que cuando él se arrepienta, vuelva y fortalezca ¿a quién? A sus hermanos. Entonces, fíjate primero la altivez del corazón de Pedro cuando dice, dispuesto estoy contigo a ir a la muerte, no solamente a la cárcel, como diciendo de sus hermanos, estos te pueden negar, yo no, Señor. Mas el Señor primero, ¿qué es lo que hace? Le expone lo que hay en su corazón. Fíjate la providencia divina de Dios para con él, para con nosotros. El Señor hace esto ¿para qué? Primeramente para humillar a Pedro. ¿Cómo? Le muestra su corazón. Es el obrar del Señor en Pedro en ese momento. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en el hombre? Cuando lo toca el Señor, comienza a obrar en arrepentimiento, en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que nosotros comenzamos a modelar o a vivir el carácter del Señor en nosotros para extender su reino a quienes han de venir. Hermano, esta es parte de la providencia divina de Dios. Mira también cómo le dice ahí, cuando te arrepientas
Vuelve a tus hermanos y reconfórtalos. Hermano, fíjate la hermosa provisión o providencia del Señor para con nosotros, que a pesar de ser lo que somos, sigue obrando a nuestro favor, porque nos ama de una manera especial. El primer punto que voy a, o la primera recomendación que voy a hacer es, hermano, cuando sientas que falles, cuando hayas pecado en contra del Señor, recuerda que la providencia divina de Dios para con nosotros, para con sus hijos, para con sus elegidos, se ve expuesta a todo lo largo de la Biblia, pero más explícitamente en la cruz. Hermano, voltea y mira la cruz que está vacía. Mira la tumba que está vacía y con la piedra movida o removida. El Señor obró de tal manera por los que ama para glorificar su nombre que entregó a su Hijo. Arrepiéntete. Vuelve a Él. Pídele perdón en espíritu y en verdad. Pídele al Señor en tu oración que te dé arrepentimiento, que obre de esa manera tan especial en tu corazón, que te vuelva de tu camino al suyo y que te permita modelar su carácter en ti, para que nosotros podamos comenzar a extender su reino. Ahorita que comentaba que el Señor lo controla absolutamente todo, a Satanás, a los principados, a las potestades. Fíjate cómo Pablo nos dice en 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcan sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, mira cómo el obrar de Dios, mira cómo el amor de Dios, la providencia de Dios usa todo lo que posee para proteger a sus elegidos. Pablo en ese momento lleva al tercer cielo, se le hacen o se le muestran las revelaciones y dice el que para que su corazón se enaltezca, el Señor usa un mensajero para que abofetee su cama. Cuando Pedro niega al Señor de esta manera, el Señor le muestra su corazón, Pedro se arrepiente y llora amargamente. Hermano, fíjate cómo la providencia de Dios trae ese arrepentimiento en ese hombre que llora tan amargamente por su pecado. El reto para nosotros es cuántas veces has llorado por ese pecado, tuyo y mío. ¿Cuántas veces has venido al Señor verdaderamente en arrepentimiento para que te quite ese aguijón, como dice Pablo? Un ejemplo que me daban hace tiempo, muy tonto si tú quieres, decía, imagina que el pecado es como una piedra en el zapato. ¿Qué haces cuando tienes una piedra en el zapato? La quitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incomoda, porque te cala, porque no te deja estar en paz. Hermano, cuando el Señor toca tu corazón, eso deberíamos hacer nosotros. Ese pecado debería molestarte. Esa obra del Espíritu Santo en tu corazón que renueva tu mente y te trae a un cambio, eso es lo que obra, eso es lo que hace en tu corazón. Pero déjame te digo esto, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, yo así soy? ¿En verdad estás arrepentido?
si les gusta. Yo no cambio. El Espíritu de Dios mora en tu corazón. ¿Ha obrado el Señor en tu corazón? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de reflexiones internas, podemos compararnos ¿dónde? En el espejo. ¿En cuál espejo? De la palabra. Y si ese reflejo que el espejo de la palabra nos da muestra la providencia de Dios, continuemos como estamos viviendo. Pero si no es el obrar de Dios, o el carácter de Dios, o el amor de Dios, o el sacrificio de su Hijo en tu vida, hermano, algo no está bien. El Señor obra a través de su Espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la providencia del Señor nuestro Dios en sus elegidos? Que reflejemos su carácter, primeramente en nosotros y posteriormente a los demás. Ahora, también nosotros debemos de entender el obrar de Dios para con nosotros, pero también debemos de entender la disciplina de Dios. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Cuando Jonás en su desobediencia va donde el Señor no le indicó, ¿está siendo probado o está siendo disciplinado? Disciplinado, ¿verdad? Entonces, no llames a tu desobediencia prueba de Dios. Porque cuando tú vienes a la palabra del Señor y oras continuamente y lees continuamente y haces lo que el Señor nos está pidiendo, ora sin cesar, busca de mí, mantén esa relación conmigo, ¿qué es lo que va a pasar en ti? Vas a orar conforme al corazón que el Señor ha puesto en ti, un corazón de carne, pero cuando no, vamos a hacer completamente lo contrario. Por eso es, no llames disciplina, no llames prueba, perdón, a tu desobediencia. Si tú ya sabes lo que al Señor le molesta y aún así lo haces, no digas que te está probando, te está disciplinando. Continuamos. Dice, de modo que todo lo que le ocurre o todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Hermano, ya lo habíamos visto, que somos sus elegidos. Entonces, cuando la providencia de Dios es a nuestro favor, todo lo que nos ocurre es para nuestro beneficio, por muy horrible que parezca la situación, por muy horrible que parezca lo que estamos pasando, por muy horrible que parezca lo que estamos viviendo. Y un ejemplo de esto es nuevamente, mira la cruz. El Señor entregó una vida por nosotros. Y se veía horrible, ¿verdad? Y ahora esa providencia de Dios para nosotros, ¿cómo resultó? En un bien. Para los que creen, para sus elegidos. Seguimos viendo lo que es la provisión de Dios por medio de su elección. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, perdón, a los que con su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir? La pregunta fue el domingo, ¿cómo puede el mal resultar en algo bueno? Hermanos, todo el mal que pasó, que vivió el Señor Jesús, ¿en qué resultó para nosotros? En algo bueno. Yo quiero que tú veas en este momento, que recordemos la historia de Pedro al negar al Señor. Cuando él lo hace de esta manera, ¿qué es lo que pasa en Pedro? El Señor obra de tal manera que Pedro llega a un arrepentimiento, que llora amargamente, y Pedro se convierte verdaderamente en el enviado que el Señor había dicho. Eres la roca en la cual. ¿Qué es lo que hace Pedro después?
comienza a llevar la palabra de vida a donde el Señor lo ha mandado, la gran comisión. Hermano, ¿cómo ha obrado el Señor en ti? Si la pregunta fue, ¿cómo puede resultar esto en algo bueno? Nosotros veamos el propósito de Dios en Génesis 50:20, dice, y lo podemos confirmar en Génesis 50:20, donde José dice a sus hermanos, vosotros pensaste en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, se preservara la vida de mucha gente. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús a través de su sacrificio? Nos dio vida eterna. Nos trajo de la muerte a la vida. Ese es el obrar o la provisión del Señor. ¿Para con quiénes? Para con los que ama, para sus elegidos. Y la providencia de Dios, como veíamos ahorita, abarca en absolutamente todo. Lo natural, lo sobrenatural, lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos, el techo que nos cubre, lo espiritual. ¿Para qué? Para una vida eterna. La divina providencia de Dios es una doctrina amplia, vasta, que es un poco tanto difícil de entender. ¿Por qué? Porque es y proviene de Dios. Continuamos, dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como justo juez, ciega y endurece por sus pecados anteriores. Quiero hacer una énfasis aquí nada más. En el primer punto nosotros vimos cómo el Señor obra o esa providencia divina de Dios es a favor de sus elegidos. Ahora vamos a ver también cómo puede ser esta providencia o este obrar en aquellos que no son sus elegidos. Habíamos estado hablando de lo que era la elección. Entonces, nosotros continuamos viendo cómo la palabra nos muestra la provisión de Dios en el corazón de sus criaturas, porque unos son criaturas del Señor o creación de Dios y otros pasamos a ser hijos de Dios. Eso es lo que nos diferencia de ellos. Entonces, según Arcet Pro, dice que unos son o en unos obra el Señor para gracia y amor y en otros obra para justicia, pero nadie recibe injusticia de Dios o por parte de Dios. Romanos 1:24 al 26 y el versículo 28 nos permiten entender aún mejor lo que hemos leído antes en esta palabra. Romanos 1:21 lo podemos leer para poder entender a lo que se refiere 24 al 26. Y Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En muchas ocasiones hemos orado para que la providencia de Dios a nuestro favor sea en alguna enfermedad, en alguna necesidad, en algún acontecimiento que nos está mortificando. Y cuando el Señor obra a tu favor providentemente, dices tú, fue suerte. Fue absolutamente todo menos la providencia de Dios. Por eso la palabra nos dice aquí, habiendo conocido a Dios, hermanos, glorifiquemos a Dios conforme a lo que Él ha estado haciendo en nuestra vida, por muy doloroso que se vea, por muy doloroso que parezca, sigamos glorificando al Señor en medio de qué? De nuestra debilidad, dijo Pablo. Dice aquí el 24, Romanos 24 al 26 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron uso natural por el cual es contranatural. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo es el obrar? ¿Cómo es la divina providencia de Dios en estos corazones? No obra en ellos. Si nosotros vemos al contrario de Pedro, en él obró de una manera que cuando él lo niega, Pedro llora amargamente. De hecho, la palabra dice que cuando Pedro cruza mirada con el Señor, después de haberlo negado, viene el arrepentimiento porque se acordó de las palabras de su maestro. Entonces, el favor de Dios para con nosotros, ¿cuál es? Que Él obra en nuestro corazón. Cuando obra para justicia, como en el caso de estos hombres, los entrega a sus concupiscencias de su corazón. Quiere decir, no interviene en ellos. Los deja seguir siendo lo que son, una criatura más. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué significa esto? Que ellos no invocaron el nombre de Dios, no consultaron el nombre de Dios, no vinieron al Señor. Y aquí es cuando nosotros debemos de tener en cuenta, si el Señor obra en absolutamente todo, hermano, cuando tú estás en medio de una necesidad, oras. Cuando tú vas a querer un préstamo, oras. Cuando tú vas a donde te levantes, a donde te acuestes, a donde te sientes, a donde vas a comer, buscas al Señor, le das gracias, lo invocas o lo haces y después que sea lo que Dios quiera. Fíjate cómo dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tienes en cuenta a Dios en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu hacer, en tu despertar, en tu acostar. Fíjate cómo obra el Señor con aquellos que no son sus elegidos. Los entregó a entregados para justicia. Continuando con la provisión de Dios, ahora en contra, dice uno, Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. Dios, ¿qué pasó con el hombre? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es en cualquiera de sus áreas. Esto es un ejemplo nada más de lo que el Señor quería que viéramos. Ellos cambiaron el uso natural de la mujer. Nosotros en muchas ocasiones cambiamos los ídolos tallados de madera por un hijo, por un carro, por el dinero, por el trabajo. Pero cambiamos la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué pasó con el hombre? Honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Cuando el Señor obra en su providencia en nuestro corazón, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que le glorifiquemos en espíritu y en verdad. ¿Qué hace el hombre perdido? Cambia el uso natural, que es contra naturaleza en todos los aspectos. Cuando nosotros venimos al Señor en arrepentimiento, lo natural es que nosotros vengamos a orar cada día, a buscarlo a su palabra cada día. Eso sería lo natural. En cada corazón, en cada mente. Y luego dice también, ¿por qué pasó esto? Porque ellos no probaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se apoyaron en Él. Y si nosotros vamos al principio, dice que Él quiere que nosotros nos apoyemos 100% o completamente en Él. Entonces, cuando somos llamados o elegidos porque Dios, por medio de Dios, el Espíritu Santo, el cual obra ahora a nosotros, nos trae convicción de pecado y en arrepentimiento en espíritu y en verdad, por lo tanto a la vida. ¿Y qué pasa con estas personas? Carecen de ese Espíritu Santo y se pierden en ellos mismos. Entonces, ¿cómo está nuestra mente? ¿Seguimos siendo nosotros para nosotros? ¿O seguimos siendo en esa providencia del Señor que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? Ese es el carácter con el que el Señor trata de formarnos.
Porque si el Señor dice, ora por tus enemigos, oras por ellos. Porque ¿qué hay de bueno? Dijo el Señor, orar por los que te hacen bien, saludar al que te saluda. Es bien fácil ser cristiano entre los cristianos, hermanos. Uf, hermano, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. Y cuando en el trabajo te maltratan, ¿cómo reaccionas? ¿Obra el Señor o ha obrado el Señor en tu corazón? Porque cuando el Señor dice también, no pagues mal por mal, lo hacemos. Entonces, si la providencia de Dios es en base al amor por nosotros y nosotros debemos reflejar el carácter de Dios en su creación, estás amando como Él te ha amado. Lo estamos haciendo verdaderamente. Esa providencia o ese obrar del Señor en tu corazón y en el mío, hermano, se nota. Ese carácter compasivo y amoroso de Dios en tu corazón y en tu vida se nota. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Eres ese ejemplo. Somos ese ejemplo. Ese sacrificio que hizo el Señor por ti y por mí. Y nos decía el pastor hace poco en una reunión. En ocasiones, aunque yo sé que tengo la razón, prefiero desistir de ella. ¿Para qué? Por amor a mis hermanos. O tu razón es más importante que la de ellos. O prefieres ir a la guerra y perder un hermano, o estar en paz con el hermano y desistir de tu razón. Ese es lo que el Señor ha obrado para con nosotros. ¿A través de qué? Del sacrificio de su Hijo. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Mas el Señor obra a nuestro favor, trayéndonos de muerte a vida. Si nosotros continuamos viendo los resultados de un corazón endurecido por Dios, hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu corazón? Porque dice la palabra que de la llenura del corazón habla la boca. Y hace poco daba un ejemplo y les decía yo, cuando tú vienes a la palabra y lees y lees y lees, es como cuando tú tienes un vaso de agua en una mesa. Satanás, el mundo y las tentaciones vienen y golpean esa mesa y cuando el vaso se cae, ¿qué sale de ese vaso? Agua, porque está lleno de agua. Si tú te mantienes y permaneces aunado en la palabra y en comunión con Dios y en esa relación íntima con el Señor, y estas tres enemigos de nosotros vienen y nos golpean, ¿qué es lo que va a salir de ti? Dios. Pero si te llenas del mundo, ¿qué va a salir? Mundo. Entonces, dice, no solo les niega su gracia, por lo cual el entendimiento de ellos podría haber sido iluminado y se podría haber obrado en sus corazones. Deuteronomio 29:4 nos dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero hasta el día de hoy el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En este contexto, Moisés está hablando con el pueblo y le está diciendo que vio, hermanos, el pueblo del Señor antes de ser sacado de Egipto, vio la providencia de Dios a su favor con las plagas que mandó y a ellos no los tocó. Y aún así dudaron. Y aún así se quejaron. Se me olvidó la palabra, perdón. Murmuraron. Ellos vieron la providencia de Dios directamente para con ellos y aún así murmuraron. Y si nosotros leemos la palabra, dice que los sacó al desierto para ser probados. El problema no estaba en el desierto, hermanos, estaba en su corazón. El desierto lo único que hizo en la providencia o en el obrar del Señor para con ellos fue mostrar lo que había en el corazón de ese pueblo. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Está obrando el Señor directamente en tu corazón? ¿Le estás permitiendo al Señor obrar? Y cuando digo le estás permitiendo, me refiero a, estás viniendo a su palabra día a día. Estás
teniendo esa reunión con Él, estás teniendo esa intimidad con Él, estás viniendo a esa comunión con Él, o te estás yendo por Netflix 2, 3 horas en las series, porque cuando leemos nos da mucho sueño, pero una serie no nos cansa. Entonces, si Moisés en ese momento les muestra y les dice, no te ha dado ojos para ver, oídos para oír, y no te ha dado ese corazón para esa mente para que entiendas, hermanos, nosotros debiéramos ver la provisión o la providencia del Señor en nosotros para con los demás, para reflejar el carácter o el obrar del Señor en ti y en mí. El Señor nos ha provisto con un Espíritu Santo para que podamos entender lo que Moisés le estaba tratando de explicar al pueblo. Cuando tú estás en las manos de Dios y tratas de explicar ese Dios tan grande y tan misericordioso a alguien que no está en el Espíritu, no te va a entender, hermano. Por eso el pueblo que no estaba en ese Espíritu no entendió, porque Moisés anduvo junto con ellos y él sí lo pudo ver. Se supone que nosotros andamos o estamos con el Señor, lo podemos entender, lo podemos ver. Continuamos, dice, sino que a veces también le retira los dones que tenía. Mateo 13, versículo 12 dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún se le retirará o se le quitará, se le será quitado todo. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, hermanos, porque es un lenguaje un poco más coloquial, un poco más entendible para todos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, ¿cuánto de esa enseñanza, de esa palabra y de todo lo que nosotros venimos y recibimos aquí hemos entendido y obrado en el exterior de esta iglesia? Porque tú eres la iglesia de Dios. ¿Has entendido la palabra del Señor? ¿Has entendido el evangelio que el Señor murió por ti y por mí para perdón de pecados en una cruz? ¿Has entendido la comisión? Ve y haz discípulos al mundo. Niégate a ti mismo. Y cuando decimos en ese obrar, el Señor descendió del cielo sin nada que aferrarse. Nosotros nos aferramos a nuestra comunidad. Ya fuiste con el vecino. Él ya sabe que eres cristiano. Ya le mostraste la palabra. Tienes esa comunión con tus hijos, con tu esposa, en tu casa. Antes de salir al mundo, hazlo primero en tu casa, hermano. Muéstrales esa provisión o esa providencia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando el velo es arrancado de tus oídos, escuchas las predicaciones de diferente y te duele tu pecado. Puedes ver tu mal y tu manera de pensar, de vivir, de actuar. Y cuando tú logras comprender esto, tu vida comienza a cambiar. A eso se refieren estas palabras. Mis hermanos, la finalidad de escuchar por medio de la predicación, de un estudio bíblico, etcétera, es para poner en práctica dicha enseñanza. Da el ejemplo de la piedra en el zapato. Cuando estés en un aprieto o en una intención de pecar y sabes que te va a doler, quítatelo, apártate. No le hagas al Superman. No puedes, hermano. Y dice el Señor, apartados de mí, nada podemos hacer. Entonces, cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra, cuando nosotros venimos y buscamos del Señor, lo vivimos afuera. Decía un pastor hace poco, si tú todos los días leyeras un versículo en la mañana al levantarte y antes de salir de tu casa
te propusieras vivirlo, ¿cómo vivirías ese día? Un versículo, hermano. O sea, ni siquiera te digo, te sabes la Biblia, ya la leíste completa, no, un versículo. En la providencia o en el obrar del Señor, cuando nos deja esto, que es la palabra para nosotros, es para que nosotros la vivamos. Vives la palabra. Porque Satanás se sabe la palabra y de nada le sirve. Vives la palabra. ¿Cómo va a obrar el Señor en ti, en mí, si no venimos a la fuente? Y luego dice, y los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. Deuteronomio 2:30 nos dice, pero Sehón, rey de Hesbón, no permitió cruzar porque el Señor Dios de ustedes hizo que Sehón se pusiera terco y desafiante a fin de ayudarlos, a derrotarlo, tal como lo hizo. En el contexto, cuando ellos van a pasar por las tierras de Hesbón, le piden permiso para cruzar, le dicen que los deje cruzar, que le van a pagar el alimento, que le van a pagar el agua, y él no los deja, decide venir a guerra contra ellos. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que hace el Señor en contra de él? Lo derrotan y muere. La dureza de su corazón no le permitió ver todo lo que habían pasado para permitirles el paso. Entonces, él vio una oportunidad y la aprovechó. ¿Para qué? Para pecar. Segunda de Reyes 8, del 2 al 13 nos dice, ¿qué pasa, mi señor? Le preguntó a Asael. Yo sé las cosas terribles que tú harás al pueblo de Israel. Contestó Eliseo, quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre de las mujeres embarazadas. Entonces Asael le dijo, ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como estas? Eliseo le contestó, el Señor me ha mostrado que tú serás el rey de Aram. Mira cómo la humanidad apartada de Dios usa cualquier oportunidad de poder para pecar en gran manera. Si nosotros vemos nuestro actuar, nuestro vivir, en muchas ocasiones, como hombres de la casa, abusamos de los demás. Tú, ¿veis esto? Y es tu responsabilidad. En el trabajo, con los amigos. Entonces, cuando nosotros estamos apartados del Señor, dice que los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidad para pecar. ¿Qué fue lo que hizo este hombre Asael? Cuando tuvo el poder en sus manos, se fue en contra del pueblo. Ahora, quedamos que el Señor lo controla todo, ¿verdad? Ya estaba provisto, ya estaba dicho, tal cual sucedió. De esta manera sucedió también cuando aprenden al Señor, cuando el concilio va en contra suya, cuando es condenado, cuando todo lo demás, dice la palabra que ya estaba predispuesto, ya estaba escrito que así había de ser y así fue. Dice, además, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. En el Salmo 81, del 11 al 12 nos dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Cuánto hay de cierto en que en muchas ocasiones estás pasando por alguna trivialidad y se te acerca un hermano y te dice, hermano, mira, no por esto? Y luego vas a algún otro lugar y se comenta por alguna razón y se te vuelve a decir, hermano, mira, no por esto. Y tú lo haces. Yo lo hago. Porque el Señor habla a través de los suyos. En esa providencia para que te apartes del mal.
para que no vayas en contra suya, para que te dejes guiar por él. Y a lo largo de la historia lo hemos visto con Moisés, lo hemos visto con Noé, lo hemos visto qué es lo que ha hecho el pueblo que está apartado de Dios. Hace conforme a su propio consejo. Entonces, hasta ahorita hemos estado viendo esta segunda parte que es el obrar del Señor, no a favor de los que no son sus elegidos. Segunda de Tesalonicenses del 2, del 10 al 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si nosotros volteamos a ver el mundo ahorita, ¿cómo está el mundo, hermano? Y si nosotros hemos visto cómo está el mundo, somos esa luz que la providencia de Dios o el obrar de Dios en nuestro corazón nos demanda hacer. Porque el obrar de Dios tiene muchas ventajas, o la ventaja más grande que es la salvación, pero también demanda demasiadas cosas. Lo estamos haciendo. Entonces nosotros no tenemos el poder para cambiar las cosas, pero el Señor sí. Y en esta parte de la escritura, hasta este momento, podemos observar que el Señor dirige y orquesta cada una de las cosas que pasan en nosotros, en su mundo, en su naturaleza, en su creación, en su criatura, en su Hijo y en aquellos que no son elegidos. Todo obra y todo viene por mano y por decreto de Dios. Ahora, si nosotros sabemos qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada al Señor, ¿cómo estamos viviendo en ese obrar? El Señor a sus hijos siempre los proveerá para salvación, como ya lo hemos dicho anteriormente, por medio del sacrificio de su Hijo por nosotros, sus elegidos para redención. Hermano, voltea y mira la cruz, pero arrepiéntete, búscale, dile al Señor que te dé esa llenura de espíritu, deja que te confronte, no te justifiques, deja que el Señor lo haga. No te justifiques, no nos justifiquemos, no justifiquemos nuestro mal. No, pues es que ella me hizo para que se le quite. No, fíjate lo que dice el Señor, por amor a ti, para glorificar su nombre y porque te ama de una manera especial. Por eso Él obra a tu favor. Ahora, yo no sé si estés pasando en este momento alguna necesidad, yo no sé si estás contento, no sé si estás triste, no sé si estás en medio de una enfermedad, no sé si estás en medio de una enfermedad, pero hasta hoy, hermanos, hasta este punto podemos ver que el Señor todo lo que hace para sus elegidos o para los que le aman, todas las cosas obran para bien. Y la palabra nos dice que cuando nosotros decimos que le amamos, es sinónimo de obediencia. No podemos decir que lo amamos y andar haciendo otra cosa, completamente distinta a la palabra. Entonces, consuélate en esto, hermano. Todo lo que está pasando a tu alrededor es para que el Señor obre a tu favor. ¿De qué manera? Comienza a hacer el Señor su carácter o a mostrar su carácter en tu corazón para que tú muestres ese carácter en el mundo y en esta necesidad. El propósito de la providencia de Dios es que el carácter de Él sea reflejado en ti, en tu corazón. Y un carácter, hermano, fuerte no es el que grita más alto, es el que más se niega a sí mismo. Ese es el carácter que el Señor quiere a través de su obrar que nosotros mostremos al mundo. Entonces, vive en paz en esas palabras en que el Señor está obrando, si eres suyo, muy seguramente a tu favor. Y hace poco estaba leyendo un libro y veía
que hacían una pregunta y decía, ¿cómo es que nosotros podemos ver el obrar de Dios o el carácter de Dios en nuestro carácter o en nuestra persona? Y decía él, si tú te fijas, cuando están refinando la plata se tiene que meter a temperaturas altísimas en un horno para poder sacar todas las impurezas. Entonces el hombre que está haciendo esto retira la plata y luego la mira y comienza a quitar las impurezas y vuelve a meter la plata al horno hasta que la deja perfectamente limpia. Entonces, ¿cómo sabe él que se ve perfectamente limpia? Porque él puede ver su rostro en esa plata. Hermano, si tú estás pasando por alguna tribulación, déjame te digo que en nosotros funciona exactamente igual. La tribulación viene para hacer crecer, para hacerte crecer en carácter. ¿En cuál carácter? En él. Entonces el Señor te saca de esa tribulación y mira tu corazón. Y si no se ve reflejado en él, te vuelve a meter a la tribulación. Hasta que su carácter se ve formado en ti. Hasta que su rostro se ve en tu corazón. Hasta que comenzamos a vivir, como dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y luego dice, por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen, incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Éxodo 7:3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Para unos fueron señales y para otros fueron maravillas. ¿Para quiénes fueron las maravillas? Para el pueblo del Señor. ¿Para quiénes fueron señales? Para los egipcios. Éxodo 8:15 nos dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Para esto ya habían pasado 2 plagas, que era la plaga de la sangre en el río y las ranas. Entonces, ahora vemos cómo estas plagas azotaron Egipto, pero no tocaron la vida de su pueblo. Pero ambos vieron el poder de Dios. Ambos vieron el obrar de Dios. Ambos vieron el amor de Dios para con uno y la justicia para con el otro. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pueblo oró, clamó, invocó el nombre del Señor y el Señor escuchó su clamor. Entonces, hagamos lo mismo que el pueblo, hermanos. Clamemos al Señor. Muéstrale tu debilidad y deja que Él obre a tu favor en medio de eso. Ahora, si nosotros lo traemos un poco más a nosotros mismos o a esta actualidad, hace poco compartía también con ustedes y les decía, 2 hombres van a la iglesia, escuchan el mismo sermón, es la misma prédica y cuando salen, uno sale tocado del corazón, arrepentido y en busca de arrepentimiento a través del Señor y el otro sale molesto o indiferente. ¿Por qué? Porque en uno obra el Señor y en otro no, pero reciben exactamente la misma palabra. Entonces, la próxima vez que vengamos y escuchemos una predicación, oremos para que el Señor obre de tal manera en nuestro corazón que cuando nosotros salgamos de aquí, salgamos llenos de Él. Que esa obra sea a nuestro favor. Seguimos. Ay. Por tanto, mis hermanos, si tú ya estás en Cristo, la providencia de Dios Todopoderoso se debe ver reflejada en tu pensar y en tu hablar, porque como hablas, piensas. En Lucas 6:45 nos dice, de la llenura del corazón, habla la boca. Mira que dice el punto, en Amós 9, del 8 al 9, dice, de la misma manera que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, también, pero de manera más especialísima. Este es el punto 7, hermanos. Dice, de la misma manera que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, también, pero de manera más especialísima, cuida de su iglesia y
dispone todas las cosas para el bien, para su bien. En el Antiguo Testamento vemos cómo Amós en el capítulo 9, del 8 al 9, es un profeta del Señor. Dice, he aquí los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador y yo lo destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, no destruiré totalmente la casa de Jacob, declara el Señor, porque he aquí yo daré un mandato, zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que ninguno caiga a la tierra. Ese es el cuidado especialísimo del Señor para con nosotros. Él nos protege, o nos cuida, o nos guía, o nos lleva a qué? A que no nos perdamos, como dice él aquí. Y ya para cerrar, Romanos 11 del 7 al 8 dice, en la nueva traducción viviente, dice, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Entonces, si nosotros somos sus elegidos, hermanos, veamos qué nos dice la palabra y cómo obra el Señor a través de su Espíritu y comencemos a vivir en ese obrar. Comencemos a vivir en esa providencia del Señor. Comencemos también a hacer luz. Ese obrar que el Señor ha hecho a nuestro favor, llevémoslo también a las naciones. Comencemos a vivir, perdón, en esa comisión. Y si eres visita, yo te invito a que vengas. Yo te invito a que busques. Yo te invito a que ores para que esa providencia del Señor, como ha sido derramada entre los demás o hacia los demás, sea también hacia tu corazón. Déjenme oro para cerrar y damos inicio a las preguntas. Señor, gracias, Padre Todopoderoso, porque eres bueno. Señor, permítenos, como dice tu palabra, que nosotros entendamos y sepamos que tú eres el Señor, nuestro Dios. Que tú obras, Señor, en todo. Que tú estás a nuestro favor, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Señor, permítenos que en medio de las aflicciones te glorifiquemos. Permítenos, Señor, conocer de tu palabra, permítenos entender. Abre, Señor, como dice tu palabra, nuestros ojos, nuestros oídos, toca nuestro corazón, regenera nuestra mente, Señor, y permítenos llegar a lo que tú quieres que lleguemos, a ser esos enviados a las naciones, Señor, esa luz en el mundo, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Permítenos vivir conforme a lo que tú demandas. Permítenos morir a nosotros mismos, Señor, para que tú seas el que vive en nosotros. Y sé tú, Señor, con aquellos que no han podido estar en este lugar, pero que sabemos que están contigo. En nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén.